bienvenidos. Estamos aquí con el apóstol Juan Carlos San Juan. Estamos muy felices de que nos visiten nuestra casa, en Casa Zarigüeya. Y apóstol, bienvenido. Hombre, un grato placer estar contigo, mi estimado Joshua. Gracias. ¿Cómo se ha sentido aquí en el Eje Cafetero, en Quimbaya? Bueno, ha sido espectacular porque creo que Dios nos trajo no solamente para servir, sino también para descansar un poco. Claro. Mucho trabajo. Bueno, hemos estado casi una semana juntos, en lo cual hemos aprendido, hemos crecido, hemos estado con el equipo, pero más que todo, soltándonos de muchos pensamientos, de muchos arraigos religiosos que de pronto tienen atada a la iglesia para seguir creciendo. ¿Y qué piensa usted, apóstol, del aprendizaje, de estar aperturados a las nuevas enseñanzas basado en la Biblia, que de pronto nunca se han utilizado, y es lo que vivimos hoy en las iglesias a veces? Bueno, creo que en cada generación Okay. se despiertan olas y de alguna manera Dios va comenzando a destapar cosas que son muy importantes en materia de revelación para la época actual. Creo que en cada generación va a pasar eso, ¿ya? Cada generación va a tener sus de repentes de Dios y sus iluminaciones para personas, para traer a relevar prácticamente lo que Dios está diciendo en el momento. Okay. Eso es importante. Apóstol, quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo se hace uno apóstol? Bueno, buena pregunta, porque a mí me han dicho muchas veces eso, ¿cómo se llega a ser apóstol? Y yo digo, bueno, llegar a ser apóstol es algo que no la concibo, que llego a ser, como O sea, si que yo fuera, escojo. o no, como si fuera como que un ascenso hasta llegar a ser un determinado cargo. Yo no concibo el apostolado de esa manera. Entonces, cuando me preguntan cómo se llega a ser apóstol, yo le digo a la gente, bueno, no sé cómo se llegaría a ser apóstol, porque realmente una cosa que yo creo que no se llega a hacer a menos que Dios le haga un llamado. ¿Ya? Entonces, muchas personas han confundido pensando que llegar a ser o titularse apóstol es un alto rango. Por esa razón mucha gente se acuesta como diácono y amanece como apóstol. Entonces no creo que sea así. ¿Ya? No creo que tiene que ser un llamado de Dios. Y ese llamado debe ir acompañado con unas evidencias claras que Dios le hace entender a la persona. Y un llamado esto, creo que es importante decirlo, no te lo mandan a decir con nadie. Okay. Porque yo considero que Dios es, el Espíritu Santo está dentro de uno y las cosas más importantes que Dios tiene que decirle, ¿no?, a personas que tenemos discernimiento y entendimiento, no te la va a mandar a decir con alguien, te la va a decir personalmente. Okay. Por esa razón, que utilice a profetas, sí, puede utilizar profetas para confirmar lo que Dios te está hablando o lo que te ha hablado y tú no lo has entendido muy bien. Porque a veces Dios nos habla y no entendemos muy bien lo que Él nos está hablando. Por esa razón, entonces, refuerza enviando profetas, una palabra profética de ciencia, para que podamos aclarar lo que Él nos ha estado diciendo. Pero no se llega a ser. Se es apóstol a partir del momento que el Señor nos llama a ese ministerio. Es un llamado primeramente, indiscutiblemente. Es un llamado de Dios, con evidencias claras de que Él te está llamando. Okay. ¿Podríamos explicar lo de Efesios 4:11 y el proceso de los 5 ministerios en la iglesia? Okay. Porque yo, por ejemplo, vengo de una corriente en la cual no creíamos en los profetas, apóstoles. Y hoy veo que estábamos como maniatados. Y que lo que hace Dios a través de sus dones y el don a la iglesia, que es los 5 ministerios, nos permite avanzar más, crecer, romper.
en diferentes lugares. Entonces, qué bueno que nos pudiera iluminar un poco sobre este tema. Bueno, es importante aclarar el contexto exegético del texto, Ok. porque viene diciendo, dice, el que también descendió o el mismo que subió y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ok. Dio dones, domata, Ujú, dones, o sea, dio regalo a los hombres. ujú. Y estos dones, lógicamente que hay otras posiciones donde mucha gente dice que dio a los hombres dones, o sea, y los hace como si los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fueran el don a la humanidad. Ujú. Pero yo no voy a tomar esa línea, voy a Ok. tomar la otra línea de que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros y pastores, a fin de perfeccionar los santos Ujú. para la obra del ministerio. Ahora, tenemos que pensar en esto. ¿Están los santos ya edificados? Entonces, mientras que hayan santos que edificar, siempre va a haber indiscutiblemente apóstoles que no han sido conocidos, o algunos que ejercieron el llamado apostólico no se concibieron a sí mismos como tales, es otra cosa, por causa de la tradición, y de repente eran apóstoles porque tenían ese don llamado de Dios para fundamentar a la iglesia, no necesariamente para fundar iglesias, para fundamentar a la iglesia, y no tuvieron esa claridad acerca de su llamado. Entonces, quiero aclarar que entonces dice, y dio dones a los hombres. Estos son los dones que le llamamos los dones del Hijo, Ujú. porque hay dones del Padre y dones del Espíritu Santo. Ujú. Pero los dones del Hijo, que son estos dones, 5 dones que yo le llamo dones de perfeccionamiento o de equipamiento. Este don de equipamiento que es catartismo, que es la palabra equipar, es dar herramienta a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Entonces, mientras en todas las generaciones los santos van a tener la asignación de hacer el ministerio Ok. de la reconciliación, y mientras que hayan santos, necesitamos los dones de Efesios 4:11 con el propósito de edificarlos, equiparlos, darle herramientas para que ellos lo hagan. Entonces eso es un asunto que la pregunta misma nos lleva a decir, ¿están los santos ya edificados totalmente? Ujú. ¿No? Y hasta que todos lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿están ya todos llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo? En cada generación va a haber la necesidad de hombres de Dios, de Efesios 4:11. Ahora, para equipar la iglesia, el Señor Jesús nos ha dado 5 Dones. dones, regalos. Es un regalo. Qué bueno si nos puede explicar cada uno de ellos para poder tener una óptica amplia, porque creo que todos son pastores, pero Sí. realmente a veces terminamos teniendo congregaciones lideradas por pastores que tienen un don más evangelístico, pero que nadie lo reconoce ni le da el sustento. Entonces dicen, no, pues me toca abrir una iglesia para poder tener unas entradas económicas. Sí. Estamos un poco perdidos. Sí, creo que hay un problema que está generando eso, Sí, señor. y es que los dones de Efesios 4:11, como yo le llamo dones de equipamiento, Ujú. son dones que de alguna manera tienen una responsabilidad pastoral al interior de la iglesia. ¿Ya? Pero lamentablemente muchas congregaciones no tienen esa visión panorámica de todos los dones funcionando al mismo tiempo, como un presbiterio pastoral o apostólico en una iglesia. ¿Ya? Pero en todas las iglesias, de alguna manera, hay quienes tienen dones apostólicos, dones proféticos. El asunto está en que, lógicamente, el nivel de autoridad de cada uno de estos dones es de acuerdo a la responsabilidad y la madurez que va teniendo la persona. Porque puede ser una persona que empezó con un don y un llamado de Dios, pero la diferencia de este que ha empezado, ¿ve? En el caso, por ejemplo, de Pablo, Sí, señor. que Pablo, Dios lo llama, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio
al cual yo lo he llamado. Ujú. Estaba empezando, era un apóstol emergente. Lógicamente, habían otros apóstoles, los apóstoles del Cordero, que después de mucho tiempo que Pablo predicó en varias partes, él dice que fue a los que tenían cierta reputación antes que él y les expuso Ujú. el evangelio que predicaba entre los gentiles. Y cuando ellos escucharon el evangelio, entonces ellos le dieron la mano en señal de compañerismo. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nivel de autoridad de un apóstol se mide por el nivel de responsabilidad que tiene. Porque Pablo dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí, le decía a los corintios, Ujú. porque ustedes son el sello de mi apostolado. Entonces, es posible que surja un apóstol y el hecho de que sea llamado apóstol no quiere decir que tenga el mismo nivel de autoridad que otro apóstol que tiene mayor responsabilidad. Y hay responsabilidades a nivel congregacional, hay responsabilidades a nivel de denominaciones o misiones, Ujú. hay responsabilidades a nivel territorial Ok. o nacional o internacional. Por eso es que estos apóstoles tienen cierto grado de autoridad, no porque sean apóstoles. El don te da habilidad, Ok. la responsabilidad te da autoridad. Entonces eso lo quería compartir para que se tenga claro que a veces no, yo también soy apóstol. Entonces menosprecian los nuevos apóstoles, menosprecian a los viejos que ya tienen su experiencia. Ajá. No, es la responsabilidad lo que da la autoridad. Y hay algunos que sencillamente se están de evangelista para apóstol con el propósito de que creen que eso le va a dar mayor rating Publicidad. o le mayor autoridad, pero realmente no es así. Ya, estamos equivocados en eso. Es el nivel de responsabilidad lo que te da la autoridad. No confundamos el don con la responsabilidad. Ok. Entonces, el apóstol es más territorial, es un proceso de trabajo. No, el apóstol es un don que es para equipar a la iglesia, Para es equipar. fundamentar a la iglesia. Ya. Muchas veces la gente confunde y piensa que ser apóstol es porque fundó una iglesia. Ujú. Hay apóstoles que nunca fundaron una iglesia, pero sí fundamentaron la iglesia. Por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro no fundó ninguna iglesia. Que nosotros tengamos conocimiento de que él haya iniciado una iglesia, no. Ujú. ¿Eh? Eh, Excepto de la religión tradicional que dice que fundó la iglesia católica. Ujú. Pero eso no es verdad. Ujú. ¿Eh? Pero Pedro sí fundamentó con sus cartas la iglesia. Primero que tenía llamado, era uno de los 12 del Cordero. Y luego lo vemos fundamentando iglesias Ok. con sus cartas. Pero no fundó una iglesia como decir, yo fundé una iglesia en tal parte. No hay evidencia de eso. Está bien. Entonces, ahí hacer un resumen entre apóstol o unas diferencias Mm, entre apóstol, claro. profeta, evangelista, pastor y maestro, así Ok. rápido. Mira, la diferencia la veo en la naturaleza revelacional que tiene impartida cada uno de los dones. Ujú. El apóstol mira a la iglesia como cuerpo. Ok. ¿Sí? El pastor, el profeta mira a la iglesia como adoradores. Ujú. El evangelista mira a la iglesia como testificadores, Ujú. anunciadores del evangelio. El maestro, el pastor mira a la iglesia como ovejas Ok. y el maestro mira a la iglesia como discípulos. Bien. La naturaleza revelacional que cada uno de ellos tiene hace una diferencia que se complementa con los otros, indiscutiblemente. O sea, la idea no es estar peleando en cuál es más grande, No, en quién tiene más responsabilidad, sino cómo todos se unen para que el cuerpo de Cristo crezca. todo el cuerpo bien concertado. Ok. Necesitamos a todos. Necesitamos a los que ponen el fundamento, Ajá. ¿sí? Y esa es otra cosa, o sea, porque muchas veces se tiene un concepto errado sobre lo apostólico porque de cobertura. Y el contexto de la cobertura en lo apostólico no es techo, Sí. es piso. Dice Ok. Pablo, dice, yo como perito arquitecto puse
el fundamento. O sea, que el apóstol es el que da el piso. El piso, claro. Y Y cuando Felipe estuvo y hubo un avivamiento en Samaria, llegaron los apóstoles a poner Así es, fundamento. Entonces, así es. cuando Dios te manda a un apóstol es porque quiere reafirmar tu O fundamento. sea, que Dios lo mandó. Bueno, parece que sí, porque mira todos los temas que hemos tocado y son temas muy, muy cruciales Así es. para el desarrollo y el entendimiento que ustedes están haciendo. Así es. Para ir culminando, ¿cómo daríamos una conclusión a las personas que nos han acompañado hasta este momento y que puedan ellos seguir avanzando en honrar los dones de Dios hacia la iglesia? Yo creo que de alguna manera, primeramente todos tenemos ministerio, todos. Ok. Desde el segundo día, del primer día que dice, y él mismo, y esto procede de Dios, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es. Pero no todos los ministros están aptos para ministrar. Por eso Dios, de entre los ministros, equipó a algunos con el propósito de que equipen a los santos para que hagan la obra del ministerio, que es evangelizar, es discipular y es bautizar a sus discípulos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso tenemos que entender que tenemos crecimiento, vamos teniendo crecimiento. Primero, el nivel de don, ¿ya? Según el don que cada uno recibe, el Señor ministrelo a otro. Así es. Segundo nivel, nivel de ministerio. Ya es cuando te asignan algo específicamente a ti y tú tienes que desarrollarlo. Y lo último es un nivel de gobierno. Y eso yo lo veo en la vida de David. David tuvo 3 unciones para ser rey. Okay. ¿Ya? Entonces a mí me da gusto saber que hay que seguir creciendo en el don que Dios ¿Cuáles te da fueron a ti. las 3 aquí para Bueno, ti? las 3. Primero, la primera unción que recibió David fue en un grupo familiar, en una reunión muy privada. Primera de Samuel capítulo 16. Exactamente, Samuel, un profeta, lo ungió. Sí. La segunda fue cuando vinieron los hombres de Judá y lo ungieron por rey sobre Judá. Dice, tú eres hueso de nuestros huesos. Y entonces realmente lo ungieron ahí por rey sobre Judá. Ya le entregaron, le asignaron un territorio, una jurisdicción. Cada unción te va dando una jurisdicción de acción. Okay. Y lo otro es que dice la escritura que después de esto vinieron, después que murió Saúl, vinieron todos los ancianos de Israel, todos los ancianos de Israel, y lo ungieron por rey en Hebrón, sobre todo Israel. Entonces, 3 unciones para el mismo cargo, para el mismo llamado, para ser rey. Entonces, tú puedes recibir varias unciones en el don que Dios te dio. Entonces, no necesariamente tengo que saltar de pastor a apóstol, porque yo puedo tener un nivel de gobierno a nivel pastoral, y lo vamos a necesitar siempre. O a nivel de evangelista, por ejemplo, Billy Graham nunca saltó para ser apóstol. El hermano Pablo, el evangelista Alberto Motesi, que tienen más de 50 años de ministerio evangelístico y siguen siendo evangelistas, porque ellos tienen claridad de su llamado y de su propósito. Entonces, ese es una claridad así panorámica, más bien de lo que es estos dones de Efesios 4:11. Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros, apóstol. Gracias por bendecirnos con tanta enseñanza. Y sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí, por querer aprender y por querer ampliar en el conocimiento de nuestra verdad que es Cristo. Amén. Bendiciones. Chao. Chao. Ustedes esta vuelta. sigan avanzando y den like a este video.